No tiene sentido darle. Por eso le copié. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, José? todo bien, chicos. Ha sido un día largo, intenso, tuve varias cosas, pero ahora cierro el día con la alegría, la felicidad de estar vivo con ustedes, dando clases juntos, conversando. ¿Cómo estás, Maribel? Contanos algo hermoso, revolucionario, original. No, todo bien. ¿Qué decirle por demás? Tranquilidad, mirá, demasiado. Ah, No hay bueno. buena noticia, está todo así, planchado. ¿Quién tiene para ir calentando el ambiente en estos 3 minutos de introducción, 4 hasta que lleguen todos? Algo que comentar del mundo, del presidente, de la guerra, de las sociedades, de la ciencia. ¿Quién quiere arrancar con la perla de la semana? ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué están alarmados? ¿Qué les apasiona mirar? Etcétera. ¿Tienen alguna novedad? Yo tengo novedades, pero para ser dulce si quisiera, ¿eh? Por favor. Dios mío. Esta semana, puedo empezar, esta semana me he quedado solo pensando que el presidente está completamente psiquiátrico. Me dijeron, no, no digas eso, no es verdad, está haciendo grandes cambios. Bueno, sí, pero yo veo cosas que no puedo, no me entran en la cabeza, no puedo, me cuesta mucho procesar, me cuesta mucho entender. Este presidente está en sus cabales o no. Digan sí o no, sí o no, sí o no. A ver, votemos, sí o no. Medio, Yo medio. lo, Dice yo lo Jorge, pensaba y siempre no. está loco, está loco. Y parece que no, la verdad que en un momento yo iba a pensar de que es así, o sea que el tipo es eso. Germán dice no, para nada. El que está loco es usted. Bueno, está bien. Y todo. Rubén dice está mal. Sí, no, no sé. Yo le estaba mirando porque los periodistas hicieron 2 análisis que yo no me había percatado. Morena dice, sí, rotundamente loco, dice Morena. Bueno, yo no me había percatado de 2 cosas que leí esta semana y que me dejaron estupefacto. La primera es que ya lleva 60 funcionarios que nombró y echó o renunció en estos 5 meses. Altos funcionarios que desde el 10 de diciembre hasta hoy entraron a su gabinete y se fueron de su gabinete. Entre ministros, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado. Una rareza realmente porque no es común que esto suceda a este volumen y a esta velocidad. En general uno nombra 100 y se va 1 o 2, nombra 100 y se van 3 o 4, después con el paso del tiempo se van yendo de a poco, pero es notoria la velocidad de entrada y salida de los funcionarios. Primera cosa, que hoy los medios se encargaron de ir contando todos los secretarios de Estado que se fueron que duraron 2 meses, 3 meses. No sé cómo se puede organizar un Estado con una persona que entra y en 3 meses se va, viene otra, no sé, me llamó mucho la atención. Ahí voy, Germán, ahí te doy la mano, ahí hay varios con la mano levantada. Y el otro tema que más me preocupó, lo compartí en algún grupo que debato de política, es que se supo el cuaderno de los ingresos a Olivos, es decir, se supo, no porque sea secreto, sino que alguien de la prensa pidió como acceso a la información pública el registro de entradas y salidas de la Quinta de Olivos, donde está el presidente trabajando toda la semana. Ustedes saben que va solo 2 mañanas a la semana a la Casa Rosada, como tiene como un estándar, que es así. Y lo que llamó mucho la atención a los analistas es que no va ningún ministro, no atiende a los ministros en la Casa de Olivo, en la Quinta de Olivos.
ni a los ministros, ni mucho menos a los secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, secretario de Energía, de nada, mucho menos. No van los funcionarios, o sea que él se supo hoy que el presidente de la nación, y además se agregó esto, que hace 45 días que no participa en ninguna reunión de gabinete, aunque está en la Casa Rosada, en otras oficinas, no va a la reunión de sus ministros y de su gabinete. Es decir, que ya podríamos tener indicadores bastante sólidos para afirmar que el presidente no está queriendo tener una relación física con todos sus funcionarios, física. Nadie dice que a lo mejor desde Olivo esté hablando 5 horas por teléfono con cada uno de ellos. Eso no lo sabemos, no lo podemos ni afirmar ni negar. Pero sí podemos afirmar de que no tiene ningún contacto personal y físico con sus equipos de gobierno. Y entonces me pregunto lo siguiente. Hemos llegado, a lo mejor sí, a lo mejor no, hemos llegado al punto en que las tecnologías reemplazan el encuentro físico y la charla personal. Todo puede gobernarse un país por WhatsApp, digamos, por audio y mensaje de WhatsApp a los ministros, a los secretarios. Se puede conformar una cultura organizacional, un espíritu de trabajo, una filosofía de trabajo él debe tener un equipo. El más chico serán los ministros y los subsecretarios de Estado más importantes, serán unas 50, 60 personas, serían como el núcleo más trascendente, más la vicepresidenta, los jefes de bloque. 50 personas. ¿Se puede construir un gobierno por WhatsApp? Esto parecería ser el caso. Es interesante porque es la primera vez que tenemos un presidente que no ve a sus ministros. Físicamente, ojo, físicamente. Libero la palabra a ver qué piensan de esto. Ahí la compañera Samsung, que no me acuerdo su nombre, que está sin el nombre. Pongan sus nombres en el Perdón, Zoom porque es así. perdón, Bueno, profesor. adelante, Pensé que adelante. sí, lo estoy viendo que no, cuando me preguntó lo puse. Dale. No, el tema es, yo por lo que también estuve siguiendo las noticias, lo que decía el vocero presidencial respecto a la falta de funcionarios o estos cambios de funcionarios, era que ellos iban a seguir eliminando estructuras del Estado. En consecuencia, no les importaba seguir designando funcionarios y que se iban a seguir eliminando no solamente funcionarios, sino que se iban a seguir eliminando estructuras del Estado. Eso por un lado. Y por el otro, respecto a No, pero las... espera, antes que te vayas al otro tema, quisiera decirte esto a ver qué opinás. Acá no se está criticando, bueno, se puede hacer esa crítica también, pero no estamos justo en este momento en discusión si está bien o no que cierren áreas del Estado. Lo que estamos hablando es que él llama. Ahora, hola, si te querés hacer cargo del ministerio tal, de la secretaría tal, sí, a sumarte al gobierno, sí, te anoto, te declaro, te hago la jura, te designo y a los 3 meses te echo. O Pero te él, vas. pero él lo dijo desde un principio. Funcionario que roba, funcionario que no sirve, funcionario que echo. A ver, a mí me parece que todo está condicionado a una estructura que está por detrás de él y que lo maneja él, que lo usa él. Yo, obviamente, parto de la base de que no lo voté ni lo votaría, no pertenezco a ese modelo, pero sí entiendo de que hay dos gobiernos en paralelo, uno que maneja la parte económica, que no la maneja él, a él lo tienen paseando, o sea, está becado para hacer paseos por el mundo, y por el otro lado está quienes están condicionando a través de las leyes el modelo que quieren establecer. Y que obviamente, por otro lado, se están viendo movimientos para sacarlo como loco o terminar designando a alguien a través del Senado. A mí me Le parece que lo pido que, usan. Me parece yo que lo le, usan. 5 minutos más libero la palabra, pero tratemos de concentrarnos en un punto de todo este océano, que es, ¿se puede tener un gobierno sin relaciones interpersonales y sin estabilidad de gabinete? De eso estamos hablando ahora. Germán está. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, compañeros y compañeras. José, con respecto a lo que planteaste al principio, sobre si, o sea, obviamente en torno de un poco de humor, si está loco o no, me parece que no.
que reducirlo a que el tipo esté loco es simplificar una cuestión que él marcó desde el principio de su campaña y desde su discursiva y participación en política, que es, bueno, cree en el Estado, por lo tanto va a hacer todo lo posible para destruir el Estado, la concepción del Estado, lo asocia a una casta y bueno, con ese discurso pudo llegar a la presidencia. Por lo tanto, me parece que reducirlo a la locura es un error. El tipo no cree en el Estado, por lo tanto lo va a desfinanciar, lo va a achicar, va a asfixiar a las provincias, a los municipios para debilitar la estructura estatal como la conocíamos. Y por otro lado, también, bueno, con lo que mencionó la compañera, con respecto a que desaparezcan ministerios o no, obviamente que un presidente que no tiene diálogo con sus ministros, porque no cree en la política, lo va a delegar en funcionarios que le van a aportar. En este caso se los aporta el PRO, la rama del PRO, que es el ministro del Interior, que ahora creo que lo modificaron al ministerio, que está Francos, y él es el delegado político que va a relacionarse con las provincias. Él tiene otra agenda paralela, como bien marca la compañera, que es la de la política, la geopolítica de este nuevo movimiento que surgen con estos actores, y la política local un poco le interesa, creo. Volvamos al vínculo con los ministros. Tirame una idea de eso, Un presidente sin encuentro físico con su funcionario. ¿Qué reflexión puedes hacer de eso? Específico. Y que no tenga relación marca el interés y la concepción del Estado, cómo observa el Estado él. Digamos, la función del ministro es claramente ocuparse de los asuntos de la cartera en todo sentido, y claramente hay un vaciamiento de contenido, un vaciamiento de dinero, no hay un programa no hay un proyecto de país para este gobierno que uno pueda, digamos, observar una dirección de la economía, de la economía local, de la economía productiva. Entonces, al no existir ese rumbo, no existe, digamos, no hay conducción, ¿no? No hay conducción, y los ministros básicamente están pintados. Creo que son favores políticos, figuras como la de Petri, que hace todo un montaje de show subiéndose a los tanques y esas cuestiones, y en términos por ejemplo, su cartera, que es la de la seguridad, está básicamente subordinada a las órdenes de otros intereses que no son los nacionales, claramente. Gracias. Perfecto, Germán. ¿Alguien más antes de cortar con este intro? ¿Una reflexión más? Bueno, muy bien. Jorge William levantó la mano, dice. Jorge, sí, adelante, breve. Yo creo que aún no están lo suficientemente maduras las tecnologías como para lograr la cohesión que necesita un equipo de trabajo. Las reuniones cara a cara en una mesa redonda aún no se pueden sustituir. Las tecnologías digitales se acercan, pero aún no están completamente listas. Eso por un lado. Sin hablar que si uno tiene que manejar un país, hay temas de seguridad muy importantes en el tema de estar usando redes para hacer comunicaciones tan vitales como las estrategias con las que para dónde vas a ir con precisiones, ¿no? Que tienen que ser reservadas, como mínimo. Hay algo que el Zoom lo permite, pero con cierta dificultad. Hay algo que limita muchísimo las nuevas tecnologías, que es el debate. Es decir, estás diciendo algo, yo te interrumpo, el otro en una mesa de trabajo entre dos ministros, un presidente y un secretario de Estado abordando un tema, cuando hay más de dos personas, lo físico se transforma en algo muy útil, un diferencial grande. Es más grande el diferencial que el caso. Sí, que lo virtual, sí. Bueno, me llamó la atención. Sí, claro. Bueno, muy bien. Temas a ir observando, perlitas del poder, estructuras de análisis, para ir pensando si es posible y frente a qué gobierno estamos, irlo un poco charlando entre todos. Bueno, muy bien, cerramos este momento introductorio libre, este horario libre, para pasar a nuestra materia. Esperen que voy a grabar. Recording in progress. Bueno, estamos en Introducción al Pensamiento Científico. Hoy es la clase del 29 de mayo del 2024. Lo primero que quería contarles es que se recibieron 33 parciales,
con lo cual hay mucha gente que está en el grupo de WhatsApp que no hizo el parcial. Le voy a pedir a Maribel que en los próximos días, mañana, pasado, el lunes, con tranquilidad, se vaya comunicando con ellos para ver si van a seguir o no. Los que siguen es porque presentan el recuperatorio, es decir, Maribel y a todos. Nos quedamos en un grupo de cursada cuando hacemos el parcial o hacemos el recuperatorio. Si no hacemos ninguno de los dos, se lo da por abandonado al estudiante y por lo tanto se lo saca del grupo de WhatsApp porque no nos interesa espía, gente que no sabemos quién es, no se presentó a los Zoom, no rindió nada, no escribe nada, o sea, ¿qué hacen en grupo de WhatsApp de alumnos? Bueno, entonces vamos a irlo limpiando en la medida en que vayan pasando los días, Maribel. Te invito a que hagas esa tarea lenta. En primer lugar, publiques mañana quién se va a notar que no hizo el parcial en el recuperatorio. Las notas del parcial y no están. Recién hoy pude bajar los parciales, acomodarlos en la computadora, dejarlos listos para empezar a ver. O sea que va a ser entre viernes, sábado y domingo. O sea que el domingo a la noche o el lunes a la noche van a estar las notas y se les van a enviar. En el caso de los estudiantes desaprobados, va a haber un recuperatorio que el mismo día que les envíe la nota, les voy a enviar las consignas para que aquellos que no aprobaron y lo hagan. Por supuesto que invitamos a todos los estudiantes que no se presentaron en el parcial porque no llegaron, no pudieron, estaban inseguros o lo que fuese, o cualquier otro impedimento de la vida, y a los que sí se presentaron pero que no alcanzaron a aprobar, que por favor usen esta segunda oportunidad porque todos queremos que ustedes aprueben y sigan adelante y rindan el final. Así que adelante, no se achiquen, les vaya como les vaya. Luego, las notas que están entre 8, 9 y 10 son notas que identificamos como notas sólidas que hicieron un muy buen parcial, y las notas que están en 5, 6 y 7 que también tienen aprobado, tienen que entenderlo como bien aprobado. Hay puntos flacos que hay que revisar, recuperar, fortalecer más adelante, nada más para el final. Así que el lunes esperen las correcciones, espero poder llegar. Después, bueno, nada más que eso. Maribel, ¿vos querés decir algo de los parciales o querés decir algo sobre esos trabajos prácticos? Nada, estamos bien. Bueno, voy a anotar que vamos a armar un trabajo práctico y bueno, vamos a esperar el domingo con el tema del recuperatorio y después en la próxima semana le voy a enviar una consigna de trabajo práctico. Bueno, muy bien, bárbaro. Listo, entonces vamos a comenzar hoy con una clase sobre Thomas Kuhn y vamos a avanzar en ir cerrando ya las clases sobre escuelas epistemológicas y autores clásicos de mediados del siglo XX. En este caso, el autor es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es el epistemólogo más popular del mundo. Es como Marx, bueno, no tan famoso como Marx, pero digamos, ocupa ese sitial de autores famosos que han trascendido la historia, han trascendido el continente o el país donde ellos escribieron, han sido traducidos a muchas lenguas y son hoy enseñados en muchos lugares distintos porque sus aportes, por distintas razones históricas, circunstanciales, teóricas, fueron aportes muy significativos que ayudan mucho a entender la historia de la epistemología contemporánea. En el caso de Thomas Kuhn, nosotros estamos con un autor plenamente norteamericano, digamos, es un autor de la aristocracia, entre comillas, o entre la élite, mejor esa palabra me gustaba, entre la élite académica norteamericana. Es un autor que se ha destacado mucho en Princeton,
y en Harvard, que son dos universidades premium de Estados Unidos. Allí desarrolló gran parte de su carrera. Su carrera, bueno, después van a ver su biografía, pero digamos, el momento más culmine de él la podemos ubicar a partir de la década del 60, 1958, 1962 sería. 1962 es mejor porque lo ubicamos, si bien antes ya había escrito un libro importante, aparece La estructura de las revoluciones científicas, que es el libro que lo va a hacer catapultar a la discusión epistemológica como un autor de una obra importante para la época. De 1962 a toda la década del 60 va a ser un autor que va a escribir mucho, más adelante también, en la década del 70 también, va a polemizar con sus críticos, va a discutir en una primera etapa mucho con el pensamiento popperiano, el positivismo lógico, el falsacionismo. Es un autor, digamos, que podríamos decir ofrece una ruptura parcial con la idea que teníamos de cómo se comportaba la ciencia hasta 1962. Si bien de esto hace muchos años, ya más de 80 años, sigue siendo un autor clásico importante. Bueno, vamos a ver entonces ahora algunos de sus aportes, algunas de sus ideas para entenderlo y pensar eso con respecto a nuestra ciencia contemporánea, ¿no? La primera es que Thomas Kuhn se diferencia del positivismo lógico, podríamos decir, por el rol que ocupan factores tales como la historia de la ciencia, el contexto de descubrimiento. Hasta ese momento, el sujeto de análisis importante era, para entender la ciencia, chicos, lo que hay que entender son las teorías científicas y sus demostraciones. Es decir, vos afirmabas algo del mundo y con un sistema metodológico demostrabas si esa afirmación sobre el mundo, sobre las montañas, sobre los ríos, sobre las moléculas, sobre los astros, tenías razón o no. Y eso era el corazón de la discusión científica. Teorías y operativo de demostración, digamos, y sus demostraciones. Thomas Kuhn lo primero que va a mostrar es que la historia de la ciencia a lo largo del tiempo, si nos alejamos un momento de la teoría que estamos discutiendo, es una historia que no evoluciona basada solo en teorías y demostración, que se constituye o que la ciencia arma de alguna manera alrededor de las teorías lo que él va a dar por denominación paradigmas, va a denominar paradigmas. Los paradigmas serían un conjunto de teorías, estilos metodológicos, cultura científica y visión general de un determinado campo científico. Es decir, que las teorías están dentro de los paradigmas. Las teorías pertenecen a cosas más grandes y más complejas que son las que hay que estudiar. Entonces, lo primero que nos propone es, no, hay que, de alguna manera, hay que pasar de la obsesión por la teoría y su demostración a la obsesión por el paradigma, a estudiar cosas más grandes y más complejas para entender cómo se comporta la ciencia real y su desarrollo. Se estudia online. Bueno, entonces acá emite una definición de paradigma que es problemática, que va a ser discutida, en la que incluye algo de historia, incluye algo de contexto, incluye algo de sociología, es decir, de sociología en el sentido de lo que hacen las comunidades científicas, los conjuntos de personas que integran la física o la ciencia política o la química, y también sus cuestiones metodológicas como estaba antes. Entonces, el primer cambio es ese, entre paradigma y teoría. Después cuando lean la bibliografía lo van a ir profundizando.
El segundo cambio es que ya no es solo un cambio de él, sino que ya venía planteándolo algo Popper, pero fuerte con respecto al círculo de Viena, el positivismo lógico, es sobre la noción de objetividad. La noción de objetividad. Kuhn funda un movimiento de filosofía de la ciencia que debilita el concepto tradicional de objetividad. La objetividad, entendida como algo que es neutro, indiscutible, fruto de la observación, es una idea débil, una idea imperfecta, una idea que hay que modificar. Y adhiere a las ideas que ya venían sobre la carga teórica de la observación y al conocimiento como un acuerdo intersubjetivo. Y en esta idea del conocimiento como un acuerdo intersubjetivo de las comunidades científicas se basan sus críticos para tratarlo de relativista. Y a partir de ahí vamos a discutir en los próximos años el relativismo científico. ¿Y qué significa eso? A ver, traducilo, porque estamos con un curso introductorio de primer año, no la compliquemos mucho. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Vos podés plantearte con que, por un lado, con que una teoría sola, por su operativo de demostración metodológica, deja claro que es verdadera o falsa, o podés plantear que hay un rol fundamental del acuerdo entre las comunidades científicas para aceptar o no esa teoría y su demostración. Que las comunidades de científicos que discuten las teorías y que se ponen de acuerdo si son verdaderas o falsas, o hasta qué punto lo son, ocupan un rol importante. Si ocupan un rol importante, entonces se debilita de alguna manera el operativo lógico y metodológico y se debilita un poco, y gana fuerza el acuerdo intersubjetivo entre las personas. Sí, estamos de acuerdo, hemos llegado a un consenso, son suficientes las pruebas que demuestran que esta teoría es falsa, que esta teoría es verdadera. Ese acuerdo intersubjetivo entre las comunidades científicas para que uno ocupan un rol fundamental. Son legitimadoras de verdades científicas. Pero entonces se le puede decir, o en muchos casos se le dijo, bueno, pero entonces si se ponen de acuerdo sobre una tontería, sobre una cosa falsa, deberíamos decir que es verdadera solo porque hubo un acuerdo, que cualquier cosa puede ser verdadera con tal de que haya un acuerdo entre académicos y científicos. Bueno, no tan así, no tanto, pero entonces ahí viene el problema de prueba objetiva de una determinada ciencia y acuerdo intersubjetivo de comunidades. No sé si me logro explicar. ¿Cuánto de cada cosa tiene una verdad científica? Y acá tenemos a veces que pensar que en las ciencias sociales esto se agrava aún más, porque las pruebas, las demostraciones empíricas, tienen una debilidad mayor aún de hablar por sí solas, de ser contundentes, verdades por sí solas, sin el acuerdo de académicos y científicos. Hay mucha carga intersubjetiva en toda la ciencia y en las ciencias sociales también. La tercera cuestión que quiero dejarles esta noche es la idea de avance, de progreso, que me gustaría que lean también en la bibliografía, pero se lo menciono como le voy a mencionar en todas las clases. Thomas Kuhn nos invita a pensar a la evolución de la ciencia a lo largo del tiempo como una evolución que tiene un proceso, que tiene etapas, como que la ciencia política, la teoría de la democracia, la teoría de la evolución de las especies, la teoría del Big Bang, tienen como una dinámica interna, histórica, a lo largo del tiempo, de las décadas o de los siglos, que atraviesan distintas etapas. Vamos a poner un ejemplo. Las personas atravesamos distintas etapas. Somos feto, somos bebé, somos niños, somos joven, somos adultos, somos ancianos. Esas etapas
más o menos las atravesamos todos los seres humanos y es de esperar que de alguna u otra manera todos pasamos por ellas. Etapas preexistentes, y ya sé por qué etapas va a atravesar Maribel o yo. Yo ya sé que estoy pasando de un adulto joven a un adulto maduro para pasar a la vejez. Estoy en una etapa, bueno, vengo de otra etapa. Maribel dejó la etapa de la preadolescencia y de la adolescencia para pasar a ser una joven. Me explico, hay etapas. Bueno, mañana si Maribel tiene una hija o un hijo va a pasar por esas etapas. Es decir, no está sujeto a si es argentina, a si es blanca, si es negra, si es peronista, si es radical, si es comunista, si vive en la selva o vive en la ciudad. Son etapas preexistentes, todas las atravesan. Bueno, la ciencia, según Kuhn, también atraviesa esas etapas, esos moldes, esos ciclos, más o menos parecidos en todos los casos. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera etapa de una ciencia nueva es lo que se puede llamar como protociencia, o luego etapa de archipiélago. La etapa del archipiélago es la etapa en donde, ¿qué es un archipiélago? Un conjunto de islas dispersas que están conectadas por abajo, ¿verdad? Que pertenecen a un conjunto, a una placa, a un conjunto de tierra común o agrupadas de alguna manera geográficamente. Por algo, todas esas islas pertenecen a ese archipiélago. El archipiélago sería la ciencia política, la física o la química. Y los islotes serían las distintas teorías que quieren explicar el mismo fenómeno. Cada teoría quiere explicar un mismo fenómeno, pero desde un lugar distinto, con ideas distintas, con filosofía y epistemologías distintas y metodologías distintas. Entonces ahí lo que tenemos es caos, división, fragmentación, múltiples ideas del mundo. No hay un paradigma, una idea dominante de cómo es esa ciencia, y se puede convivir en ese conjunto de islotes rivales durante un tiempo prolongado, hasta que se produce sobre esa teoría que hay un archipiélago, un logro. Es decir, el logro sería aquel descubrimiento o aquel eureka que permite demostrar que ese archipiélago y su forma de entender la realidad es el correcto. Ese logro explica mejor y de alguna manera vence a los demás. Por lo tanto, se produce un segundo momento de conversión de esos archipiélagos que abandonan sus ideas de cómo era el mundo para pasar a adscribirse, a afiliarse, a acompañar a ese que logró un salto significativo. Esto se ha visto muchas veces. Por ejemplo, el capitalismo, como modo de creación de riqueza, pertenecía a un archipiélago. No era la versión única que es hoy. Pero había un área, otro archipiélago importante que era el comunismo, que nos decía que la mejor manera de construir riqueza y vivir era muy distinta al capitalismo. Después había algunas otras corrientes anarquistas, neoanarquistas, vamos a ponerla así, religiosas o no religiosas, por ejemplo, los menonitas, o los hippies, o los kibbutz judíos, o sea, otros intentos que no eran ni capitalistas ni comunistas, que tenían como otras versiones de cómo debía organizarse el mundo. Había versiones también un poquito más antiguas que eran las feudales, y todo eso estuvo en disputa, digamos, en todo el siglo XIX. Hubo muchas versiones y
y entrado el siglo XX también, de cómo había que construir riqueza. Hasta que el capitalismo mostró que todos los países capitalistas que aplicaban sus teorías creaban mucho más riqueza y prosperaban mucho más que los países que quedaban en el feudalismo, algunos países de África o algunos países de América Latina, qué sé yo, como Bolivia y otros, o los países que quedaban dentro del régimen comunista. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, fueron colapsando los demás y todos adscribiéndose a decir, bueno, está bien, está bien. Si de lo que se trata es de crear riqueza y bienestar, hay que hacerse capitalista. Y así quedó que hace, no sé, 40 años por lo menos, es decir, desde el 90, no, 30 años, 25 años como mínimo, que no hay, 25, 30 años que ya no hay otros archipiélagos que discuten. No, no, José María, acá lo que hay que hacer es comunismo, todo de todo, acá lo que hay que armar es un kibutz. No, hasta los chinos que son comunistas se adscribieron al modelo capitalista para crear riqueza. Todos se fueron sumando al modelo capitalista de la empresa, la competencia, bueno, etcétera, la productividad, la propiedad privada, la banca, el dinero, la finanza, todo lo que implica el modelo capitalista actual. Entonces ahí se produjo una conversión de islotes y de frecuencias a uno solo. Y hoy no hay nadie, me parece a mí, no sé, salvo algunas comunidades menonitas o algunas, no sé, en el mundo, muy, muy poquito, que digan, no, no, hay que dejar el capitalismo para construir otra cosa. No sé, yo no conozco. Ya nadie propone otra forma de mundo en materia de producción de riqueza, ¿no? Muy bien. Está claro que triunfó el capitalismo por sobre el resto, porque era un modelo que estaba en un cuarto de los países y ahora está en el 99,9. O sea, triunfó. Después si nos gusta más o nos gusta menos que eso suceda, pero eso es indiscutible. Ahí estamos en el logro. El capitalismo logró mostrar y convirtió a los demás. Eso mismo puede pasar en la teoría, por ejemplo, de la evolución de las especies, de cómo puede ser que fuimos cambiando. Entonces aparece la idea creacionista de la vida, entonces aparece la teoría de Dios y el creacionismo originario, digamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la vida, José María? Bueno, la vida surgió como dice la Biblia. Dios creó todo y lo creó así, así, así. Bueno, no, pero a mí no me convence porque A, por B, qué sé. Bueno, entonces aparecen otras teorías, aparecen creacionismos más sofisticados, aparecen otras ideas distintas y aparece el evolucionismo. Y cuando aparece el evolucionismo, aparece un autor que se llama Darwin, que tiene entre otros, un libro muy importante, La evolución de las especies, y dice, explica, no, todos los seres vivos mutamos, nos adaptamos, cambiamos y evolucionamos de una forma hacia la otra como una manera de sobrevivir. Y entonces, eso no es ajeno a los humanos también somos parte de la vida, también somos parte de la evolución, y los humanos también evolucionamos. Y nosotros venimos de los monos, por decir algo así medio rápido, venimos de los monos. ¡No! Dios mío, venimos de los monos, mi bisabuelo era un mono, no. Entonces nos dicen una cosa que es media fuerte, dolorosa, extraña, ¿cómo? Si yo soy, vengo de los monos, no, bueno, pero eso hace mucho tiempo. ¿Y de los monos quién viene? No, los monos vienen de otros mamíferos más primitivos. Y los otros mamíferos vienen del mar. Todos venimos del mar. ¿Cómo venimos del mar? Sí, venimos. ¿Y no vieron que el ser humano tiene en el feto una cola de pescado todavía? No en el feto, en el embrión primitivo. Si ustedes ven el embrión primitivo humano, nos quedan restos de otras formas que tuvimos. Bueno, entonces escribe esto este hombre y da una serie de pruebas de pájaros y de especies. Se recorrió todo el mundo en barco para ver qué pasaba con las especies. Y entonces da un montón de pruebas y termina generando un logro.
entre muchas explicaciones que había dando vuelta de cómo llegamos hasta acá y cómo evolucionó la vida, aparece esta que se gana lugar y dice, bueno, ahora sí, las comunidades científicas, los biólogos, las universidades, se van afiliando al ganador. El ganador es el evolucionismo darwiniano. Y entonces queda como se transforma en poco tiempo, en unas décadas, en el paradigma dominante, en la forma de ver la evolución de la vida dominante. El paradigma dominante es quien ganó una disputa entre islotes y quedó como la versión más sofisticada, más creíble, más sólida de una explicación científica X, como el capitalismo o el darwinismo triunfaron. Entonces, Kuhn dice, esta idea de logro y de paradigma dominante la tenemos en toda la ciencia. A lo largo de la historia encontramos esta misma dinámica de archipiélagos, logro y conformación de un paradigma dominante en la ciencia. Fíjense que en el campo de la teoría política, nosotros también hemos tenido este logro, que ha sido el logro del paradigma democrático. Nosotros competíamos con el comunismo, la monarquía, el anarquismo, la tiranía, la dictadura y la democracia. Y todos esos regímenes políticos convivían en cuál eran mejor. ¿Cuál es mejor, la tiranía o la democracia? No, la tiranía es mejor porque la tiranía ordena, no hay tanto lío, hay uno que manda. No, la democracia, pues la democracia es el gobierno del pueblo, entonces entre todos. Otros decían, no, lo mejor es el gobierno de los de abajo, el comunismo, el gobierno de los obreros, no el de todos, los que están abajo. Los de abajo suben arriba. Entonces vamos a hacer el gobierno de los obreros. El otro decía, no, mejor que no gobierne nadie, lo mejor es el anarquismo, una comunidad donde nadie tenga el poder. Y el otro decía, no, lo mejor es la monarquía, un rey, como Arabia Saudita o tantos otros. Hay montones de países que son... no, y otro grita a aquel lado, no, ni un rey, ni un militar, ni la democracia, ni los obreros. Lo mejor es que gobiernen los eclesiásticos. Y entonces vamos a armar una teocracia, como la iraní. La iraní que gobierna el sumo sacerdote. O el Vaticano, que es una sociedad, un país y un gobierno de un sumo sacerdote, el presidente. Entonces teníamos la teocracia, Irán, el Vaticano, otros, las monarquías, Arabia Saudita, otros, los comunismos, Cuba, Albania, China, otros, las dictaduras, Videla, otros, y las democracias. Y los anarquistas, los hippies o los menonitas, que no tiene que gobernar nadie. Todo este debate siempre estuvo, todas estas tribus siempre estuvieron discutiendo, siempre estuvieron peleando, siempre estuvieron que yo tengo razón de cómo yo organizo mejor el poder, yo le doy más paz a mi gente, yo le doy más orden, no, yo le doy más esto, no, yo le doy el régimen tal tiene estas virtudes, hasta que finalmente se producen varios hechos que generan que la democracia triunfe en el mundo. El primer hecho es el acuerdo global de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto civiles y políticos como económicos y sociales. En ese momento, un montón de países, no todos, pero una gran mayoría de países, acepta que las personas vivan donde vivan, tienen todos estos derechos humanos. Eso, el derecho a la libre conciencia, a elegir la religión, a expresar su opinión, etcétera, etcétera, montones de derechos, el llevar a la cúspide de la humanidad los derechos humanos entre regímenes muy distintos hizo que esos derechos humanos puedan ser cumplidos en mayor plenitud en un solo régimen, la democracia. En el resto, los derechos humanos tienen muchos más problemas que en la democracia para cumplirse. Ese fue el primer factor
que hizo que la democracia se transforme en el modelo dominante que es hoy. Porque hoy, de las 210 constituciones nacionales y regímenes de gobierno nacionales, debe haber fácil más de 100 y pico que adoptan el régimen democrático. Y usted me dirá, sí, José María, pero democráticos no son, están llenos de defectos, dicen que son democráticos, pero no hay prensa libre, dicen que esto, pero falla lo otro. No, sí, claro. Toda teoría dominante tiene defectos explicativos. La teoría de la evolución de las especies no explica todos los fenómenos de la evolución de las especies. La teoría de la relatividad no explica todos los fenómenos del tiempo y del universo. La teoría de la democracia no explica, o sea, no resuelve todos los problemas políticos de una sociedad. Son teorías imperfectas, son teorías aproximadas que explican, pero han mostrado una altísima tasa de conversión. Los islotes restantes se fueron pasando al modelo. Entonces yo te pregunto, Elena, ¿vos sos democrática? Sí, yo soy democrática. Martín, vos sí, yo también. Todos son democráticos. Nadie dice, no, yo no soy democrático. Yo soy monárquico. No, yo soy tiránico. ¿Cómo? Sí, a mí me gusta la tiranía. A mí me parece que una sociedad hay que organizarla bajo un tirano. ¿Pero cómo? Eso viola los derechos humanos fundamentales. Es inaceptable. Los tiranos son crueles. Bueno, sí, serán, pero no importa. Pero a mí me parece que es la mejor manera de organizar una sociedad. Un buen tirano, un dictador sanguinario que rija a cara de perro como Xi Jinping en China. Y bárbaro, y me parece genial. Bueno, en general las constituciones nacionales, la adscripción a las Naciones Unidas, la adscripción a los derechos humanos y los valores que los derechos humanos traen en la actualidad, han forzado a todos los países a decirse que son democráticos, aunque no lo sean. Salvo, no sé, Corea del Norte, bueno, no sé, Corea del Norte, Cuba y algunos países africanos y algunos países árabes. Esos países no se dicen democráticos, pero el resto en general se dice que pertenece a una república democrática. Bueno, antes de seguir está Jonathan levantando la mano. Sí, Jonathan. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No, pensando un poquito en esto de que para que llegar a un acuerdo intersubjetivo entre toda la comunidad científica, sumado a las pruebas objetivas que usted mencionaba, que es como un complemento, me pregunto si la teoría de la evolución cumple justamente con eso, con las pruebas objetivas. Si Darwin hizo pruebas o llevó pruebas a cabo, más que una teoría escrita. No es mi ¿Entiende? campo, no puedo responder esa pregunta, supongo que sí. Lo poco que sé de Darwin es que él se pasó muchos años recopilando especies y viajando por distintos lugares, mirando cómo las mismas especies, y bueno, hay un caso de pájaros de Galápagos, que son como los casos más testigos de él, pero no sé, no soy yo la persona adecuada para hablar de los experimentos de Darwin. Lo desconozco, hay que averiguarlo. Supuestamente la comunidad científica... Claro, porque debe saber, sí, porque tanto Galileo Galilei como Isaac Newton, todos establecieron teorías en base a la prueba objetiva y empírica. Entonces, en el caso de Darwin, lo que tengo entendido que no es más que una teoría escrita y que no está basada en la prueba objetiva. No, me parece que no es así, pero bueno, no sé, averigualo, profundizalo por otro lado. En definitiva, entendemos lo que es la conformación de un paradigma dominante, eso es el concepto que yo quiero dejarles claro hoy, el concepto de paradigma dominante que inicia un periodo, en el caso de Darwin lo es, en el caso de la democracia lo es, inicia un periodo de ciencia normal. El periodo de ciencia normal es aquel periodo largo, el más largo de todo, por el cual
las personas se dedican a pensar al paradigma y a mejorarlo, agregarle respuestas, agregarle fortalezas, agregarle explicaciones, a mejorarlo. Es decir, en la ciencia normal, un determinado paradigma, como el de la democracia, como explicación solvente para organizar el mundo, está lleno de problemas. No es que un paradigma es una explicación. Partamos de las clases número 1 de la materia. Nunca la ciencia es una explicación efectiva, definitiva, absoluta y verdadera e indiscutible por siempre. No hay un conocimiento así. Todos los conocimientos son provisorios y sujetos a procesos de mejora pulido y crecimiento permanente. A veces algunos conocimientos duran mucho más tiempo que otros en ser cambiados o modificados. Pero todos los conocimientos científicos evolucionan con el tiempo. El periodo de ciencia normal es aquel periodo donde lo macro, lo genérico, la teoría de la democracia no la ponemos en duda. Esta es la que queremos fortalecer, entender, mejorar, pulir. Bueno, y entonces ¿a qué nos vamos a dedicar los teóricos políticos? Nos vamos a dedicar a ver cómo son los mecanismos de federalismo mejor posible para que no se produzca tal desvío y tal destrucción del sistema. Nos vamos a dedicar a estudiar cómo hacer con la anomalía de la no participación e indiferencia de la sociedad, porque supone la democracia que debiera tener una base de apoyo, de participación, de compromiso ciudadano que en muchas sociedades no se ve. Supone que nos vamos a dedicar a estudiar cómo hacer para que minorías migrantes o minorías de otro orden se integren mejor al sistema político, como el movimiento LGTB y sus derechos políticos u otras minorías que logren incorporarse plenamente al funcionamiento del sistema, etcétera, etcétera. Nos vamos a dedicar con el paso de los años a mejorarlo. Esa es la etapa de ciencia normal, que progresa y es una etapa acumulativa en ese periodo. Pero lo que Kuhn muestra en algunos casos, en algunos ejemplos de su obra, es que el paradigma dominante, esta etapa de ciencia normal, como el caso de la democracia, empieza a tener anomalías, empieza a producir anomalías. ¿Qué son las anomalías? Son problemas que el paradigma no puede explicar o no puede resolver, no lo puede acomodar, no puede dar explicaciones cabales sobre ellos. Por ejemplo, en el caso de la democracia, nosotros no tenemos un modelo que permita encontrar aún la división de poderes que tanto el sistema pretende. La división del poder legislativo, la diferencia entre la división del poder ejecutivo y legislativo con el judicial, sí, se ha logrado avances significativos. Pero la división de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo tiene fallas crecientes, significativas, problemas de todo tipo que necesitan ser revisados. Es decir, el poder legislativo no opera. Bueno, justo en la Argentina ahora sí, porque se da una rareza, que el presidente no tiene representante legislativo. Pero en el 99% de los casos no opera como un poder independiente, incluyente y estabilizador, sino opera como una extensión del poder hegemónico del Ejecutivo, quien gobierna también el Legislativo. Y eso es una anomalía de la división de poderes. Es un defecto de las democracias. Otro problema es en la democracia la creciente dificultad que tiene para que los ciudadanos se sientan parte y soberanos. La democracia supone un sistema donde el demos, el pueblo, es el que gobierna, por eso es el gobierno del pueblo, a través de representantes o mecanismos indirectos, como gobernantes, legisladores, representantes. Sin embargo,
la democracia está crecientemente en todo el mundo perdiendo adeptos, perdiendo personas que dicen no, no me siento soberano, no me interesa la democracia, no quiero ser parte, hace 10 años que no voy a votar, no me interesa quién gane, siempre es lo mismo, es un sistema corrupto, es un sistema A, un sistema B, un sistema C, yo no quiero estar allí. Y ese abstencionismo o asistémico, ese comportamiento asistémico está creciendo mucho en el mundo. De hecho, hay muchos informes, además hay un nuevo actor, un fenómeno muy problemático, que es China. Porque China es el primer régimen político del mundo en los últimos 80 años que es completamente autoritario y ofrece prosperidad. Antiguamente, en la década del 70, 80, 90, la década del primer siglo, los regímenes no democráticos ofrecían mucho menos prosperidad y riqueza y bienestar material que los regímenes que fusionaban democracia más capitalismo. Las democracias capitalistas ofrecían mucho más prosperidad que los capitalismos sin democracia o los autoritarismos sin capitalismo. Es decir, no quedaba otra, si uno quería premiar los sistemas de vida donde reúnan derechos más prosperidad, que elegir los países que eran demócratas y capitalistas. Ahora China entra a jugar un papel mundial muy importante, mostrándole a todo el mundo algo que no conocíamos. Se puede ser terriblemente autoritario y generar prosperidad a las personas. Y entonces muchas personas dicen, ven, yo para tener auto, para tener un monopatín, para tener ropa, para tener una casa, para tener una computadora, no necesito la democracia. Miren cómo les va a los chinos cada vez viven mejor. Yo prefiero un régimen chino que me dé mucho más prosperidad que una democracia que no me lleve a ningún lado. Vivo, me levanto a las 6 de la mañana, no logro nada, nunca me puedo comprar esto, lo otro, nunca tengo plata. Prefiero toda la vida a alguien que me ordene con el látigo, pero que nos haga progresar, por lo menos. Y entonces aparece la idea de, si tuvieras que canjear la democracia por prosperidad material, ¿lo harías? Sí. ¿Dónde hay que firmar? Crecientes segmentos de la población dicen, ¿dónde hay que firmar para adherirme al club de canjeo? Todo esto de la política, de la democracia, de la libertad, del demo, de la división de poderes, de los representantes, todo esto lo firmo, me lo saco de encima si es que me dan prosperidad económica. ¿Quién me está ofreciendo ese acuerdo? Los chinos, listo, ¿dónde hay que firmar? Esto es único, no se conocía. Porque la Unión Soviética había cambiado al capitalismo y a la democracia por un régimen que dio mucha prosperidad al país, pero no a las personas. El país prosperó mucho en su infraestructura nuclear, militar, en su infraestructura de puertos, de montones de cosas. Pasó de un país pobre a un país rico, pero no su población, no la persona de a pie. No, esa persona de a pie no iba creciendo en su bienestar, en su calidad de vida, en sus consumos, todo lo contrario. Entonces, la primera vez que aparece el autoritarismo extremo con personas de carne y hueso que cada vez tienen más cosas, es China. Y eso abre un gran problema para la democracia, porque ya no es la única garante de prosperidad material. ¿Me siguen? Esto es una anomalía. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, hay muchas teorías, puede ser que se resuelva como se resolvió siempre en la historia de la burguesía, que es China va a explotar por el aire en 1000 pedazos. ¿Cuándo va a explotar por el aire en 1000 pedazos y se va a transformar en una democracia? Cuando sea suficientemente grande el tamaño de su clase media próspera.
cuando ese tamaño de la clase media llegue a la mitad de la población, o un poquito más, va a volar en 1000 pedazos, porque nunca las clases medias prósperas han aceptado el látigo. Las burguesías que crecen en su consumo, en sus viajes por el mundo, sus hijos en las universidades, su libertad de expresión, sus computadoras, empiezan a reclamar, además de computadora y cachivaches, empiezan a reclamar autonomía y libertad. Y entonces ahí es cuando le dicen, señores, hasta acá llegamos, ya no se trata de cachivaches o autitos eléctricos, ahora se trata de nuestra libertad. Ustedes se tienen que ir y hay que fundar un nuevo país. Esa es una teoría, que China va rumbo a eso y que va a explotar en 1000 pedazos. Otra teoría es que China va a lograr perpetuar su régimen autoritario si logra transformar a esa clase media en completa y absolutamente controlada con un régimen súper sofisticado de control digital, tecnológico, en donde el totalitarismo lleva a un nivel de perfección tal que la resistencia es imposible. Detrás de un montón de mecanismos digitales, robóticos, de inteligencia artificial, etcétera, que controlan cada acción, cada medida, cada movimiento, cada reacción de cada individuo, donde la privacidad es cero, en donde la autonomía política, estética, cultural es cero, en donde cualquier movimiento raro saltan todas las alarmas en el tablero de la inteligencia artificial, se identifica de inmediato quién es y se lo neutraliza. Y que ese poder monstruoso de control total es en lo que está a pleno en su desarrollo en China para resistir la presión de la clase media que quiere más que chucherías y ahora quiere pasar a poder irse y venir de China, turismo, universidad, cultura, arte, educación, etc. ¿Será? ¿No será? No lo sabemos. Habrá que esperar todavía unos 15 años, 20 años, que a este ritmo llegue la sociedad china a ser grandes capas de clase media con casa propia, estudios universitarios, y ahí veremos si se adaptan a ese régimen totalitario electrónico, por decirlo de alguna manera, o provoca una revolución liberal y democrática. Todavía no se sabe. Pero del otro lado, del lado de la democracia, hace agua por todos lados, porque, vuelvo a insistir, hay un fenómeno global de desilusión, de desinterés, de hartazgo, que aún no es canalizado por tiranos, sino que es canalizado por mesiánicos. Milei, Trump son ejemplos perfectos de que estamos buscando un pastor, un salvador que nos lleve a todos hacia la luz y que rompa todo y nos libere. Y esa idea neomesiánica, que ya la pasamos con los fascismos, con los nazismos, la pasamos en el siglo XIX, es decir, no es nada nuevo en el mundo entregar mi crítica y entregarme al líder que me salve. Hay uno que por su majestuosidad logra encarrilar a millones detrás de él y llevarnos a la libertad. Ese sabio, ese maestro, ese gurú, ese salvador nos va a llevar y hay que entregar lo que haga falta para guiarlo, para seguirlo, para apoyarlo. Esta es una idea más vieja que ñaupa. La vivimos en Alemania con Hitler, la vivimos en Italia, la vivimos con Perón, la vivimos parcialmente, muy poquito con Irigoyen, la vivimos con los totalitarismos de todo el siglo XX, la vivimos con Mao, la vivimos con los pastores. Ahora la estamos viviendo, pero ya no son pastores, ya no son tiranos, sino que son políticos, que se presentan a elecciones. No vienen con armas, no se imponen con la Biblia, se imponen con los votos. Los nuevos salvadores. Y eso no tiene nada que ver con una sociedad democrática, sólida, razonable, división de poderes,
donde el demos está, pues, tiene un lugar importante, en donde las instituciones tienen un lugar importante, la libertad de prensa, el equilibrio de fuerzas, los derechos humanos. Fíjense que esta semana se dio algo muy importante a lo largo de toda la semana, esta semana y la semana pasada, un montón de reportajes, que yo vi por lo menos, en donde se le hacían reportajes a mileístas, pero gente inteligente toda, y se le decía, a vos, ¿no te parece terrible, o a usted, ministro, no le parece terrible que el presidente se burle, diga que todos son enanos, nidos de rata, los demás acá son todos enanos al lado mío, yo soy un líder mundial, no existen, es toda gente de cabotaje, o se burle de este o del otro, ¿no le parece cruel, no le parece sádico? Entonces, bueno, pero no importa, entonces empezó a aparecer un fenómeno que es muy interesante frente a esa pregunta, que deberían tener una respuesta sensata. La única respuesta posible es, la verdad que ese aspecto del presidente es muy desagradable. Punto. No por eso dejo apoyar sus ideas. No habría que buscarle más vuelta que eso. Si nos basamos en el respeto al otro, en los derechos humanos, en el equilibrio de fuerzas, en la empatía. Y entonces empiezan, bueno, pero lo importante es que nos está sacando de la inflación, lo demás es lo de menos, después se ve, acá lo que estamos necesitando es alguien que nos resuelva el problema de la inflación, acá, bueno. Entonces empiezan a aparecer toda una serie de dispositivos justificatorios de la crueldad, porque lo importante es que Menem nos está dando el freezer en 24 cuotas. ¿Vos sabés la cantidad de años que no teníamos financiamiento para comprar el freezer? Sí, pero fíjate, la corrupción, la autoridad. Bueno, no busquemos, lo importante es la cuota. Y ahora lo importante es la inflación. Pero fíjate que aparecen señales muy peligrosas de que están conduciendo. Sí, pero no importa, porque lo importante acá es la inflación. Empezamos a reducir todo a un objetivo, o a dos, o a tres. El resto pasan a ser sacrificables. ¿Y cuáles son esos objetivos sacrificables? Bueno, empiezan a aparecer objetivos importantes, el respeto de las personas, porque yo les hago una pregunta. Si un líder, cualquiera como Trump o como Milei o como cualquiera, está tecleando y se transforma en una persona maltratadora a morir, ¿cómo va a ser ese líder si le fuera bien? Si triunfara eliminar la inflación y empezar a la Argentina a crecer y nuestro hijo tuviera trabajo y ahora estamos mucho mejor que antes, ¿cómo imaginamos a ese líder? ¿Mucho más modesto y humilde o infinitamente más cruel y tiránico? Potenciado. ¿Ustedes creen que el triunfo de alguien lo potencia o lo minimiza, lo equilibra? Lo potencia, ¿verdad? Lo potencia. Obviamente, a mí, a cualquiera de nosotros nos potenciaría todos nuestros defectos si triunfamos con ellos. Si teniendo estos defectos encima me va bárbaro, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El triunfo de Milei sobre nuestra vida es una tragedia para la democracia. No, a lo mejor no para nuestro aspecto de nuestro bienestar. Ahora ganamos un poco más, o ahora tengo trabajo, o ahora la leche no aumenta tanto, y eso mejoramos. Pero en el trato se transforma en un tirano despótico, por lo menos en las formas. Y eso es una cosa muy alejada de la idea de la democracia. La democracia no tolera tiranos despóticos. Los presidentes son uno más que representan al pueblo, nada más. Bueno, para pensarlo. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciencia normal busca solucionar defectos como estos que acabo de mencionar de la democracia. Pero cuando no lo hace, aparecen anomalías, es decir, no lo estamos pudiendo resolver. Y esas anomalías provocan crisis. Eso le pasó al sistema ptolomeico cuando llegó Galileo. Ya se sabía que había muchas cosas que no explicaban bien la idea ptolomeica. No se lograba, como ahora en la democracia, no se logra explicar bien, no se logran resolver los problemas. Lo que tenemos como teoría intentamos emparchar, hipótesis ad hoc, intentamos buscar explicaciones, pero no logramos resolverlo. Esa anomalía crece. Y Galileo viene a decirnos no, o Copérnico Galileo, vienen a decirnos no va más.
No va más la idea esta. Es que el problema es que la Tierra no está en el centro, ni está quieta, no va más. Hay que salirnos de esa idea, no va más. Hay que empezar con otra. Es decir, la anomalía provoca una crisis. Llega un momento de crisis. Y esa crisis provoca un cambio revolucionario de la ciencia. Una revolución científica. Todo se pone patas para arriba y lo que apoyábamos antes lo dejamos de apoyar y apoyamos otra cosa. Viene otra cosa, viene otra idea de la evolución, de la demopolítica, de los astros, de lo que fuese. Viene una idea distinta, radicalmente distinta. Y ese es el cambio de paradigmas a través de revoluciones científicas. ¿Cuál? Einstein, Darwin, Freud, la democracia, Galileo, son formas revolucionarias de la ciencia. Y a partir de ahí se produce un salto revolucionario que en la bibliografía van a ver cómo se produce, él describe algunas características de esa revolución científica. Primera idea fuerza, o segunda idea fuerza de Kuhn que hoy quiero dejarles. Dice, ¿cómo se sale de una crisis? Pues tengo acá como apunte. O se crea una nueva alternativa a partir de una revolución, que los científicos jóvenes adhieren al nuevo paradigma, los científicos viejos en general van quedando al margen, les cuesta cambiar, las alternativas deben ser robustas, se establece como un nuevo paradigma y un nuevo periodo de ciencia normal a partir de ahí. Muy bien. Otra de las cosas que son muy importantes para entender a Kuhn es que hay que entender que el contexto de descubrimiento juega un papel importante en la ciencia. Yo lo dije al principio de la clase. Es decir, la cultura, la historia, los intereses, los valores, la comunidad científica operan en qué estudiamos, qué explicamos, qué aceptamos, qué demoramos de abordar, qué aceleramos los cambios, etc. Fíjense una cosa, que en este momento estamos en un momento revolucionario de la ciencia en muchos aspectos, pero en una de ellas es muy importante, que es la ciencia informática y la ingeniería, la inteligencia artificial. La informática, el conocimiento computacional ha ido evolucionando a lo largo de las décadas hasta llegar a este punto, 2022, noviembre del 2022, se produce un hecho que podríamos llamar revolucionario, que es que se abre para el mundo ChatGPT. Y con él, con esa señal, que en la Argentina llega unos meses después, esa señal inicia un camino de aperturas creciente y una aceleración creciente, fusiones empresarias mega globales, movimientos globales multimillonarios durante el 2022, todo el 2023 y todo lo que va del 2024, una ebullición permanente, anuncios mensuales de saltos y novedades y cambios y ajustes y mejoras, y estamos entrando en un nuevo paradigma. ¿Cuál es? Y que pasamos de un mundo pensado por los humanos a un mundo pensado por las máquinas. No, por ahora no, porque por ahora nosotros cargamos a la inteligencia artificial, aún no hay inteligencia artificial generativa o general que piensa solo, son solo cajas donde le ponemos adentro lo que queremos. Sí, es cierto, aún las máquinas no piensan el mundo, sino que responden a la información que nosotros le ponemos. Pero estamos yendo a una velocidad luz para que eso suceda. Estamos pasando de un lugar. Es como si, le voy a dar un ejemplo muy burro porque no soy una persona especialista. Es como si nosotros pasamos del cuaderno de lápiz a la calculadora, del abaco a la calculadora,
Es decir, el mundo lo empezamos a calcular a partir de la apoyatura esencial de máquinas, en este caso la calculadora, y ahora pasamos de pensar, de leer, de escribir, de resumir, de traducir, de sumar, de calcular, de proyectar nosotros, a que lo hagan todas las máquinas. Entonces, pasamos de un mundo en donde nuestra intención va a seguir siendo humana, toda la instrumentación restante va a estar hecho por otros, en una primera fase, que es la fase 2024, 2027, 2028, los próximos 5 o 6 años. Que para esto quiero dejarles claro que 5 años a esta velocidad, no sé si vamos a seguir en esta velocidad, a lo mejor no, a lo mejor esto se estabiliza, se empasta, se frena, y ya para diciembre del 2024 tenemos menos anuncios, cuesta mucho superar lo que ya tenemos, para el 2025 hay como una meseta, podría pasar, pero si la tendencia es 2023 a mayo del 2024 para adelante, si pudiéramos proyectar la dinámica, la tendencia, la velocidad de la que venimos para adelante, en 5 años este mundo es radical, extremadamente otro. No hay un mundo con aparatos, no, es radicalmente otro, extremadamente otro, donde la administración, el pensamiento, el cálculo, la proyección, hasta el hecho, hasta los hechos como el video, la gráfica, el arte, el dibujo, el plano, todo está hecho por las máquinas. Es decir, pasamos de un mundo pensado por humanos, con algunas herramientas de asistencia, a un mundo pensado por las máquinas. ¿Autónomas? No, por ahora no. Pero sí te lo hacen todo. Vos pones el deseo y el resto se encarga ella. Eso es un cambio radical en el mundo científico y en el mundo de la organización de la vida. No hay una revolución más profunda. No la hay en astronomía, no hay en física, no hay en química, no hay en ciencia política. Esta es la más importante y profunda revolución que aparentemente va a terminar con el trabajo, va a terminar con un montón de cosas, con la educación como la conocemos, al mundo como lo conocemos, con ramificaciones de lo más variadas en todos sentidos. Por ejemplo, hoy miraba, las competencias son feroces entre 6, 8, 10 empresas, a ver quién larga el robot humanoide más capaz, con las manos más eficientes, con los movimientos menos torpes, con las funcionalidades más grandes, una guerra infinita entre grandes empresas para lograr muy pronto ese robot similhumano que te hace un montón de cosas, rápida, eficiente, eterna, coherente. Estamos ahí, a las puertas. Entonces vemos que uno ya salta, camina, hay un perro que hace de custodio del ejército, hay otro perro que es robot que hace un montón de cosas, y hay otro que va a traer que más, y otro que más, y el otro trae un extra, un plus. A esta velocidad estamos con robots humanoides súper eficientes, hogareños, en 2 años, 3 años. Si es que se sigue en esta proyección de semana por medio, nuevas novedades, se anuncian nuevos saltos, a esta velocidad. Después si lo vamos a poder comprar o no lo vamos a poder comprar, si la Argentina va a estar en ese mundo donde va a haber robot humanoide en el 50% de los hogares, no sé, a lo mejor la Argentina queda completamente afuera porque son aparatos que aparentemente faltan muchos años para que sean económicos. No paso por una tienda y me compro un robot por $1000. Va a costar un tiempo largo traerte ese robot que plancha, que a las 2 de la mañana baldea todos los patios, a las 3 de la mañana saca la basura, a las 4 plancha todo, a las 5 de la mañana cocina, está todo listo, todo hecho, todo, y a las 9 de la mañana te levantás, está todo full, todo armado, todo hecho, porque trabajó 14 horas sin parar para resolver 7, 8, 10 funciones de la casa. A eso es lo que vamos. Por supuesto, a las cosas elementales, planchar, limpiar, barrer, todo eso ya no tiene ninguna dificultad. Ahora, ¿quién lo vamos a poder acceder? No sé, pero el primer mundo sí, y muchos chinos sí. Por ejemplo, estaba mirando
los chinos están invirtiendo en robótica y en juguetes robóticos y en aparatos, en chucherías robot, a troche y moche en todos lados, haciendo cosas. Entonces, ¿qué sucede? Estamos frente a un cambio de paradigma radical, extremo. Como dice Kuhn, muchos, los más adultos, dicen, no, yo en esta no me sumo. Eso es perder el mundo, eso es perder la humanidad, eso es destruir el planeta, eso es transformar al mundo en un caos, eso va a exterminar el planeta. No. Y los más jóvenes, como dice Kuhn, se adhieren al nuevo paradigma, se adaptan y lo enriquecen. Bueno, yo no veo por ahora un movimiento de resistencia muy importante. ¿Ustedes sí lo ven? Un movimiento de líderes, concejales, autores, intelectuales, cantantes, músicos famosos, actores famosos, profesores famosos, gobernadores, que digan, no, nos resistimos, esto es una barbarie, el mundo se va a acabar, nosotros acá no lo vamos a dejar entrar. O discursos tecnofóbicos. Me parece que estamos en una era más bien donde esas voces son marginales, hay dudas, hay miedos, hay preguntas de hasta dónde, quién va a controlar esto, qué peligros hay, pero digamos ya es un tren que va a 1000 kilómetros por hora, estamos todos arriba del vagón. Y que sea lo que Dios quiera, incluido en el mundo armamentístico, en el mundo industrial, en el mundo computacional, en el mundo fabril, en el mundo de las comunicaciones. Miraba, por ejemplo, hay un reemplazo, va a haber un reemplazo en los próximos 2 años feroz de periodistas por humanoides, por avatar humanos que no te das cuenta que no es una persona, presentando las noticias. Va a haber reemplazos de todo orden y color en todos los campos que imaginamos, incluido la docencia. La docencia universitaria, por ejemplo, ayer estaba viendo, Google en la nueva versión de inteligencia artificial te traduce todos los videos en español o en el idioma que vos quieras automático, esté en chino, esté en lo que sea. ¿Sí? Se terminaron las restricciones lingüísticas, te traduce de primera calidad una conferencia a un gran profesor de la Universidad de Pekín que habla en chino, tac, pones en español de primer nivel. Chao, te traduce todo. ¿Eso qué va a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a darle una clase a un alumno? Es un disparate. ¿Qué puedo decir yo de Thomas Kuhn más que 4 o 5 ideas sueltas, 6 ideas sueltas de sus 2 principales? No, acá tienen 60 conferencias magistrales de Kuhn, todas en español traducidas. Una en la inauguración de la Universidad Alemana en homenaje a Kuhn, la otra en Pekín, la otra elijan la que quieran, estudien. No me necesitan más para explicar un autor, en lo más mínimo. Me pueden necesitar para acompañar en consultas, me pueden necesitar para hacer algún ejercicio de vinculación de ese autor con la realidad circunstancial del contexto, pero una clase magistral, conceptual, ya no la necesitamos más. Si tenemos decenas de videos extraordinarios de cualquier tema, y ahora en español. ¿Para qué voy a tener a un profesor hablándome de lo mismo que yo ya tengo, de mucho más calidad y en superabundancia? Chao, Ramón, olvídese. No, más clases se terminó. Obsoletos son las clases. No haga pasar a sus alumnos por estas mediocres clases, elija usted las 5 o 6 conferencias más magistrales y dele los links y que los miren, el que quieran. Total, no hay restricción idiomática. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y no sé. Habrá que discutir en el seno de las universidades cuál va a ser el rol docente cuando todo está a tu mano. Y es más, pones un PDF de Thomas Kuhn en ChatGPT y le pedís un resumen, 2 páginas. Metés el PDF, 35 carillas, te tira 2. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Haga un resumen del capítulo 5 de Kuhn? No, ya está. 30 segundos, ChatGPT. No puedo tomar eso. Una falta de respeto tomar eso. No es enseñar nada. El alumno va y lo hace en ChatGPT. Y entonces, ¿cuál va a ser mi rol? No le puedo pedir que resuma, no le puedo pedir que me mire a mí en una clase, no le puedo pedir una fecha, un dato, porque está todo a la mano en el celular, pide la fecha que quiera, ya, tac, enseguida, inmediato, fecha, el origen de las especies, fecha, el Kuhn, fecha, biografía de síntesis de Kuhn, biografía de síntesis de Kuhn, 30 segundos.
Nunca demorar más de 2 minutos, como máximo 2 minutos, ya rack, tira todo, instantáneo. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer los millones de profesores de secundaria o universitarios? No sabemos. ¿Por qué? Porque hay un cambio dramático, positivo y amenazante de todo esto que teníamos hasta ahora. De hecho, yo me pregunto, sobre todo con los autores clásicos, porque a lo mejor hay autores nuevos que no, pero hay autores clásicos que realmente cuesta mucho dar una clase. Cuesta muchísimo. Si ustedes toman Marx, Weber, Adam Smith, Borges, no sé la cantidad de mesas redondas, presentaciones de libros, conferencias magistrales que hay sobre esos temas, libres y gratuitos y en tu idioma en YouTube. Decenas. Vas a someter a los estudiantes a vos darle tu nueva interpretación estas 2 horas y media. No, entonces no. ¿Qué tenemos que dar? Bueno, nosotros tenemos que vincularlo a otras cosas, buscar otros ejemplos, ver qué otras estrategias, porque el mundo cambió. Antiguamente yo empecé esta materia, queridos estudiantes, mandándole un anillado por correo. Después vino la revolución del CD, que le mandábamos un CD por correo, que ya eso era choqueante, esos 97, 98, era una revolución. Le mandábamos 8 o 10 PDF dentro de un CD, le mandábamos un sobre a la facultad, bueno, era un salto cuántico. Y después de eso vino el mail. Y había que mandarle por mail los PDF, bueno, ya era. Y después de eso vino la internet de los textos, la internet de las bibliotecas, y después de eso vino YouTube, con las conferencias magistrales de lo que se te ocurra. Y ahí acá estamos. Cada vez podemos ofrecerle menos cosas originales a nuestros estudiantes de todo el mundo. Sí, querías decir algo. Ahí hay una mano levantada. Sí, yo comparto y no comparto respecto a esto de que somos como descarte y esto de que nos van a reemplazar las máquinas. Eh, yo soy muy fanática de Verne y digo, mucho de lo que pasó en el avance de las tecnologías, siempre creo que los que trabajaron en ella no pararon de leer autores como Verne. Por Eh, supuesto. y yo, cuando usted hablaba de esto de que los seres humanos cada vez haríamos menos y las máquinas harían todo, yo me veo el cine, ¿no? Películas, qué sé yo, por ejemplo, o episodios como Los Simpson, o veo, qué sé yo, una película como Wall-E de Disney donde plantea una sociedad donde las máquinas hacen todo y los seres humanos no tienen ni idea de por qué viven, pero de repente algo pega un giro, ¿no? Y ahí se dan cuenta de la necesidad de la entidad que tiene esto de tocarse, ¿no? Esto de darnos la mano y de tomarnos todo por el bien común. Entonces a mí me parece que hay algo que nunca vamos a poder romper y que nos pasa mucho a los que pasamos por las aulas, es la interacción. Es, somos, o sea, nuestra naturaleza es la interacción. Por más de que Bueno, nos pero entonces las veamos, clases van. Claro, bien, pero entonces, creo que tú tenés un punto fuerte, un argumento fuerte sobre algo antropológico y psicológico de la humanidad que nos distingue. Bien, pero entonces las clases va a ser una charla. Vamos a charlar de Kuhn. Y en la conversación, cada uno aportará algo que leyó, algo que vio, algo que está bajando el chat GPT, y capaz que es una charla apasionante, una clase apasionante, pero va a cambiar radicalmente la idea del profesor enseña un autor. El profesor explica un texto, el profesor ayuda a resumir un texto, el profesor explica un concepto, porque la cantidad de materiales disponibles y inmediatos es abrumadora. Ese rol no tiene sentido hacerlo, porque si hay algo que discúlpeme, la humanidad aprendió, o no. no, pero discúlpeme, en la etapa evolutiva del aprendizaje, si obviamente no pasáramos por todo lo que pasamos de las modificaciones, se supone que en una instancia nos enseñaron a estudiar, nos enseñaron a poder discernir, entonces vamos evolucionando hacia docentes que
nos llevan a preguntas cada vez más profundas. Entonces, en la evolución de la educación debería ser así. Yo ya aprendí, yo ya vengo leída, vengo a la clase a profundizar, a realmente tener una interacción. Bueno, pero entonces esa es otra clase. Hay que construir clases con preguntas, hay que construir clases con debates, hay que construir clases con ejercicios, con dinámicas nuevas, en donde los protagonistas somos todos. Y para que esas clases puedan dar a luz, se necesita un cambio de régimen, porque se necesita que la consigna y no el contenido sea lo importante y el aporte de todos sea lo esencial, hecho que aún no conocemos, porque aún, si yo hoy les dijera, hablemos de lo que sabemos de Kun y lo que vayan buscando Kun ahora en ChatGPT en otros lados, más lo que vieron, charlemos de eso, la mitad se va, porque necesitas una dinámica escolarizante con mucho saber previo. Y eso aún no está. Bueno, no sé, se verá qué va a pasar muy pronto, pero sí está claro algo. Lo único que ya está claro es que no se pueden hacer consignas de concepto a domicilio. Eso ya no se puede hacer. Ya no se puede evaluar, busque y analice la biografía de Kuhn. No. O resuma las ideas centrales del autor. No. Eso ya no se puede hacer porque ya está hecho por las máquinas y el alumno va, busca esa respuesta en 30 segundos y la cumple. El final de una manera de evaluar es hoy. Ya ni siquiera necesito esperar al año que viene. Es hoy, se terminó. Ahora hay que hacer videos, debates, opiniones, cosas, ejemplos, todas cosas que no sean información o datos que ya están disponibles, ya está hecho por las máquinas. Tengo que buscar maneras de pensar los problemas. Bueno, entonces el rol, por eso el rol docente va a ser mucho la evaluación y vamos sin duda a una evaluación presencial. Se va a terminar la evaluación domiciliaria o tal como la conocemos, la de preguntas y respuestas. Bueno, chicos, en el secundario, vayan a la casa y para mañana tráiganme un resumen de Napoleón y las guerras con Rusia. No, ya nadie va a poder evaluar al secundario, a los profesorados, a los adultos, digamos, con consignas de contenido, de síntesis o de datos. Esa etapa murió. Busquen los libros y arme un eje cronológico con las principales fechas de tal cosa. No, ya no se puede preguntar más eso, porque vos ponés así, ya está, te lo tira todo. Habrá que buscar toda una nueva forma de evaluar si queremos evaluar. O sea, si queremos saber lo que el otro construyó, sabe, si queremos buscar en él lo que hay realmente en el otro, si lo que adquirió. Bueno, habrá que buscar otras formas que cuestan mucho como docente. Por eso pienso que la evaluación va a ser oral y presencial, o escrita y presencial, hoja en blanco. Volvemos a la hoja, saquen una hoja, que es la única manera de no ir a ChatGPT. Saquen una hoja y redacten cómo San Martín cruzó los Andes. Cuéntenme en esta hoja, tiene una hora. Que va a ser la única garantía de que lo que está escrito ahí lo tiene ese alumno en su acervo de lectura que lo sabe hacer. Jorge, damos una ronda de preguntas más y nos vamos. Jorge. Hola, ¿qué tal? Sí, yo entiendo lo que usted está planteando, me parece correcto del lado docente, pero ¿tiene sentido en este mundo donde va a ser plena la presencia de inteligencia artificial hacer usar el ábaco al nuevo técnico científico? No sé si me comprenden. Es como cuando a mí me enseñaron matemática, no usábamos calculadores, hacíamos todo a mano, ¿no? Algunos viejos que estamos acá sabemos. Pero hoy ningún profesional hace las cuentas a mano. No sé si me entiende el concepto. Por ahí conviene buscar un tipo de evaluación. No, me refiero a volver a la hoja y por ahí. No, pero la hoja en blanco es como no es que quiera yo volver para atrás. No, me expresé mal a lo mejor. Hay que buscar nuevos recursos de evaluación que rompan el copio y pego, que sea perfeccionado a la N. Tengo que buscar otras estrategias. A lo mejor no es la hoja en blanco, a lo mejor un coloquio, no sé, a lo mejor es algo mucho más sofisticado. Pero lo que ya no puedo hacer es decirle, tomá la consigna, andá a tu casa, vení 2 días después y tráeme la respuesta. Eso ya no lo puedo hacer.
No tiene sentido. Se terminó. Así que vienen otras formas de evaluar, otras formas de clase, otras formas de manejar contenido. Por ejemplo, nosotros ahora estamos yendo a con una serie de cuadernillos bibliográficos para ustedes y para otras materias. Estoy yendo a un modelo donde ya no le voy a dar una bibliografía. Le voy a dar un conjunto. Es decir, bueno, hay 15 artículos de Kuhn, 15 artículos de Lakatos, 15 artículos de Feyerabend, que elija el que quiera y léalo. Léalo, lo importante es que usted tenga libertad de usar recursos, porque lo que pasa es que hay tanto material que restringir al estudiante y diga, no, usted me lee esto, esto y esto y esto, no me lee nada más. Esto es lo que usted tiene que leer. Achica y limita. Nosotros lo que necesitamos, ¿qué es? Que ustedes sepan de epistemología, de introductoria. Bueno, y que lean cosas de calidad y que devuelvan procesamientos de calidad. Punto. No que se abracen a mi manual o al capítulo 2 del libro que yo leí. Yo lo que necesito es darle libertad. Videos, conferencias, artículos, libros. Mire, tiene todo esto de Kuhn. Todo esto tiene ya. Más el chat GPT, más... Muy bien. Estudie el autor. De acá, de allá, agarre una infografía, agarre un videito corto, agarre un video largo, agarre un libro. Arme, construya conocimiento con libertad, usando flexibilidad de tiempo y de saberes y de materiales. Porque ese es el mundo que nos encontramos, un mundo de diversidad. Un docente que dice, no me lea nada otra, no me va a leer cualquier otra cosa, lea solo el que yo le di, es un docente inseguro, es un docente que restringe, un docente, salvo que estemos analizando una obra, eso es otra cosa. Si supongamos que estamos analizando un poema o estamos analizando la carta que Einstein escribió por el tema de la bomba atómica, es la carta lo que estamos analizando entre todos, y entonces se transforma ya no en conocer a Einstein, sino una pieza específica que es necesario que la lean para la clase que viene, porque esa carta es el tema de la clase, o ese poema o esa canción. Entonces sí, pero yo no puedo decir, van a estudiar la historia de Charly García con este cuadernillo, de ningún otro lado saquen. No. Y eso hay que manejarlo con equilibrio, con dificultad, porque yo tengo que ofrecerles diversidad sin aturdirlos y sin meterlos en un océano donde se pierden. Pero ¿cuánto tengo que leer? ¿Qué es lo que tengo que leer? ¿Por dónde tengo que empezar? No. De este océano tenés que saber usar esos recursos con cierta sabiduría y hay que guiarlos en eso. Bueno, es uno de los insignificantes cambios que va a producir la inteligencia artificial ahora nomás, que ya lo está produciendo, pero en todos los campos. Ahora aparece la idea del reconocimiento facial, del iris, de la clonación de voz, es decir, aparece una serie de recursos tecnológicos de la traducción que va a permitir muchas cosas. Por ejemplo, ya tenemos la tecnología gratis para yo escribir un artículo o agarrar un artículo de otro autor, meterlo y que salga con mi voz. Salga leído con mi voz. Entonces, Maribel, vos estás contando, yo escuché el audio, vos estás contando a cómo fue la vida de Kuhn, sí, ahí te mando el audio y la exposición. Pero no sos vos. Vos metiste un paper y salió con tu voz y me mandaste el audio. Vos no tuviste nada, no hiciste nada, no leíste nada. Eso ya está disponible, ya es gratuito hacer. Entonces, ¿qué sucede? Vienen mundos muy, muy complejos. Nos vamos, seguimos leyendo y seguimos discutiendo la semana que viene. Chao, que la pasen bien. Gracias a todos. Nos vemos en la semana que viene. Recording stopped.